Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hacer una intervención que apunta a responder, o que apunta mejor como a señalar lo que a nuestro juicio constituyen las causas de estos fenómenos. Yo vengo insistiendo mucho que en la vida política y en la vida inclusive personal, el establecer las causas de los problemas es el primer paso para solucionarlos, o por lo menos para atenderlos, porque si uno se equivoca en el diagnóstico de lo que pasa, difícilmente va a poder acertar en la respuesta en cualquier asunto, tanto personal como de la sociedad. Entonces voy a plantearme dos preguntas sobre este problema de los desastres en Colombia. La primera pregunta: ¿desastres naturales o desastres sociales, económicos y políticos? ¿De qué es de lo que estamos hablando? O sea, ¿la culpa es de la naturaleza? ¿Porque llueve, porque tiembla, por este tipo de cosas? ¿O la culpa es de una sociedad con unas estructuras económicas, sociales y políticas que no sabe enfrentar fenómenos que son propios de la naturaleza? Esa es una primera pregunta. ¿Son desastres naturales o son desastres sociales, económicos y políticos? Y la segunda pregunta es esta: ¿culpa de quién? ¿Culpa de quién? ¿De los ciudadanos que son las víctimas de los desastres naturales? Porque se hicieron donde no era, porque no tenían la casa adecuada, por algún tipo de explicación particular. ¿O la culpa es del Estado, del modelo económico, de la sociedad en la que estamos emplazados? Esas son las dos respuestas que voy a esforzarme las dos preguntas que voy a esforzarme por responder, planteado por supuesto desde nuestro punto de vista. Lo primero es esto: quejarnos de la naturaleza carece de sentido. Es que la naturaleza es como es. O sea, en la naturaleza llueve. O sea, que llueva es parte de la naturaleza, y que llueva duro también es parte de la naturaleza, y que llueva durísimo, súper duro, recontraduro, también es parte de la naturaleza. De la misma manera que es parte de la naturaleza que haya sismos, temblores, unos más suaves, otros más fuertes y otros súper duros. Esas son cosas que suceden, digamos que inevitablemente. Y en este sentido, entonces, las avalanchas también son parte de la naturaleza. Y todos los fenómenos naturales son, digamos, parte del funcionamiento de la naturaleza. Lo único que no se sabe, o sea, se sabe que los fenómenos se presentan, lo único que no se sabe es cuándo se van a presentar. O sea, que tiembla, tiembla. Lo único que pasa es que uno no sabe cuándo va a ser el sismo, ni en qué sitio particular se va a dar ese sismo, ni con qué intensidad se va a dar el sismo. O sea, lo único que repito, que se ignora en relación con ciertos momentos en que la naturaleza se expresa con toda su fuerza es el momento y la intensidad del fenómeno. Pero una sociedad que funcione bien debe tomar precauciones para atender estas realidades de acuerdo con la certeza de que los fenómenos se van a presentar. Entonces no le echemos la culpa a la naturaleza. La naturaleza no tiene ninguna culpa en este asunto. La naturaleza, repito, actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, y son cosas que se pueden establecer científica y técnicamente. El otro asunto es este: si ustedes observan los desastres naturales por norma, los afectados son sectores populares, sectores de clases medias bajas, sectores, digamos, con menores recursos. Es bien raro, exceptuando los terremotos que pueden ser más complicados, pero es bien raro que avalanchas, inundaciones, ese tipo de cosas afecten a personas adineradas. Eso es una novedad, que eso suceda, porque finalmente este tipo de fenómenos, por ejemplo las avalanchas, ¿sí?, o las inundaciones, tienen que ver con que la gente está localizada donde no debería estar localizada. Está en zonas que los ríos inundan naturalmente, pero están ahí utilizados es porque su pobreza los lleva a ubicarse en ese sitio. Yo un día desde un avión en el 2010 veía las inundaciones de la costa atlántica, que fueron inmensas, y desde el avión yo veía el río Magdalena abajo, y en la proporción lo que estaba inundado era un área extremadamente pequeña en relación con el tamaño del río y de la geografía. Eran solo las orillas del río.
espacios relativamente pequeños. ¿Cuál era la tragedia? Es que ahí estaban ubicados, eran los pobres de esas regiones, mientras que las tierras que no eran inundables estaban ocupadas en proporciones muy grandes por la ganadería. Esto lo pongo como un ejemplo del tipo de cosas que suceden. Y entonces el pobre, por su pobreza, no solo se ubica donde no debería ubicarse, sino que además tampoco tiene los recursos técnicos para atender, digamos, las debilidades que le imponen su emplazamiento. Entonces no puede construir un tipo de casa especial, no puede construir un determinado dique, no puede lo que sea. Las formas, digamos, los instrumentos de mitigación del riesgo que podría resolver. Pero ellos, repito, no tienen ninguna culpa, son unas víctimas de una naturaleza que funciona como funciona la naturaleza y de unas determinadas condiciones que llevan a que estas cosas sucedan. ¿Y qué pasa con el Estado en esta ecuación? Entonces la norma es que el Estado en Colombia, primero, o permite o instiga o facilita o empuja incluso a que la gente se localice donde no es, porque finalmente son un determinado tipo de relaciones económicas y sociales las que llevan a la gente a que se haga donde no es. No es que a la gente le guste hacerse donde se inunda o donde la tierra es más inestable o donde se puede caer, sino que es la vida lo que los lleva a ese sitio y no tienen salida. Yo he conocido personas, por ejemplo, que están localizadas en áreas de altísimo riesgo y dicen: doctor, yo prefiero morirme aquí que irme para un albergue porque no me ofrecen ninguna garantía de nada. Y lo otro es que deja a la gente localizada donde no es, pero tampoco le mitiga el riesgo. O sea, los deja en el área de inundación del río, pero no toma ningún correctivo de tipo tecnológico para impedir que el río pase por ese sitio por donde naturalmente pasa. El caso de Mocoa es un caso, digamos, clásico en ese sentido. Es evidente, cuando ya conocemos las cosas, que ese aguacero que se presentó esa vez se había podido presentar antes o puede presentarse nuevamente después. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que la población se ubicó en ese sitio, en lo que eran, digamos, las tierras propias del río, porque los ríos o las quebradas tienen sus áreas que les son propias, solo que unas las ocupan todo el tiempo y otras las ocupan de vez en cuando. Entonces las autoridades de Mocoa, y ni siquiera responsabilizo pues a unas autoridades de una población débil, el país, los gobiernos permitieron que esos compatriotas se ubicaran donde el riesgo decía que no se debían ubicar. Y no solo los dejaron ubicar ahí, sino que tampoco tomaron ninguna medida de mitigación. Yo no sé si hubiera sido posible o no, no conozco los detalles, pero probablemente algunas medidas de mitigación hubieran podido tomarse, o siquiera haber establecido un sistema de sirenas sobre ese río que le hubieran advertido a la gente que se venía una avalancha de las proporciones tan grandes como ocurrieron. Entonces aquí lo que tenemos es una falla del Estado. A mí no me sorprendería que en estos casos el que demande le gane al Estado las demandas, porque el Estado no cumple con los deberes mínimos que deben cumplir. El caso de Manizales, que lo conozco bien, es el mismo. Es el mismo. Aquí se acaba de mencionar que en Manizales hay varios miles de viviendas en alto riesgo, de viviendas que están localizadas donde no deberían estar localizadas. Los muertos de Manizales de estas semanas atrás no son los primeros. Los manizaleños sabemos que esto sucede cada invierno o de vez en cuando en los inviernos más fuertes. Yo en algún libro mío sobre la historia del desarrollo urbano de Manizales muestro cómo en la década de 1920, senadores, ya había deslizamientos en la ciudad que mataban manizaleños, pero les doy el dato más lamentable: se daban esos deslizamientos que yo reseño en ese libro de 1920, se daban en las mismas laderas en donde en este último invierno hubo muertos también. O sea, esos son sitios de Manizales donde hay muertos en los inviernos, por lo menos desde la década de 1920. O sea, llevamos 100 años. 100 años de un Estado negligente, de un Estado que no actúa como debiera actuar, ni impidiendo que se localicen allí, ni trasladándolos de sitios, ni siquiera tomando ciertas medidas de tipo ingenieril que puedan mitigar los asuntos. Entonces, que no nos digan que estos son problemas de responsabilidad de la naturaleza. No, esto no tiene realmente, en cierto sentido, nada que ver con la naturaleza en el sentido de lo que está sucediendo. Permítame, antes de terminar, señor presidente, estoy siendo muy breve, señalar una cosa a la que el país no le ha puesto los ojos. Las avalanchas son un problema grave.
las inundaciones son un problema grave, pero yo creo que no hay riesgo mayor de amenaza en razón del funcionamiento de la naturaleza que el riesgo sísmico. Porque el riesgo sísmico puede cubrir áreas de proporciones absolutamente inverosímiles y porque el riesgo sísmico puede producirse en zonas densamente pobladas. En general estos otros problemas normalmente tienen, digamos, el paliativo de que se dan sobre zonas donde hay poca gente, pero los riesgos sísmicos sí le pegan inclusive no solo a los más pobres, sino clases medias e inclusive altas. Si la construcción no es una buena construcción, se le puede caer a cualquiera. Y les doy este dato que es escalofriante: el 80% de las edificaciones de Bogotá, que seguramente es la ciudad mejor construida del país, el 80% no cumplen normas de sismoresistencia. O porque se hicieron antes de los códigos de sismoresistencia, o porque hay una informalidad inmensa y la gente construye sin respetar las normas de sismoresistencia, principalmente, claro, en los sectores populares. Entonces, el día en que a Bogotá, o a Cali, o a Medellín, o a cualquier ciudad grande, la llegue a golpear un sismo de una intensidad alta, podemos estar ante una catástrofe realmente de proporciones fuera de, digamos, de todo cálculo. Y la posibilidad de que un sismo como eso se dé, y que se dé sobre una ciudad grande, es toda. Es más, uno casi que podría señalar que si hacemos cuentas a decenas o a centenares o a miles de años, la certeza es absoluta de que les va a dar tarde o temprano un sismo como ese. En relación con esto, que es un tema que a mí me ha interesado porque yo fui profesor en la Universidad Nacional, en la sede de Manizales, donde son muy fuertes en ingeniería, en asuntos sísmicos y en arquitectura, hace unas semanas le envié al director de Planeación Nacional, al doctor Gaviria, una carta diciéndole esto: oiga, doctor Gaviria, aquí hay un riesgo de proporciones. O sea, aquí podemos estar ante una catástrofe de proporciones de fábulas. Y le envió una carta señalándole esto y haciéndole una propuesta, buena, regular o mala, eso. Siga, senador. ¿Qué se podrían tomar? No para resolver todo el problema, ese es un problema que ya en mucho es insoluble porque la ciudad está mal edificada, pero sí por lo menos hacia el futuro ver cómo con labores de educación se aminoraba el riesgo, o por lo menos el ingreso, se aminoraba el ingreso de nuevas edificaciones al riesgo, que allí seguramente se pueden hacer cosas. Bueno, les cuento, mis estimados senadores y senadoras, que esta es la hora en que no tuve ninguna respuesta. Llamo la atención sobre eso simplemente para concluir esto. Aquí no hay un problema con la naturaleza. Aquí lo que hay un problema es de un régimen, como ustedes lo quieran llamar, un modelo, una determinada manera de hacer las cosas, una herencia que nos ha llevado a que ningún gobierno de Colombia tome este problema en serio. Este es un problema en donde normalmente este es un país donde normalmente no se trabaja en la prevención ni en educación, a pesar de que no hay médico ni persona ilustrada, perdón, ni en salud, a pesar de que no hay médico ni persona ilustrada que no sepa que la clave o una de las claves de la salud es disminuir el riesgo, es la prevención. Ni siquiera en eso se actúa de la manera diligente como se debía actuar. Y entonces al final terminamos teniendo un país que es un absurdo. Tenemos un desarrollo de capitalismo capaz de generar todo tipo de problemas, de deforestar los bosques, de acabar con las ciénagas, de hacerse donde no hay que hacerse, etcétera, etcétera. Pero ese mismo desarrollo no es el desarrollo suficiente en el proceso civilizatorio para asumir una actitud frente al riesgo de país medianamente civilizado. Entonces aquí estamos es en el que sálvese el que pueda, y la gran oficina de riesgo lo que anda es viendo a ver cómo compra unas colchones y unas cobijas, a ver cómo las manda a alguna parte el día en que la naturaleza actúa como actúa la naturaleza. O sea que estamos en el peor de los mundos. Y sobre esto con toda claridad responsabilizo a todos los gobiernos de Colombia, nacionales, departamentales y municipales, a un determinado pensamiento que es el que ha establecido quienes nos han gobernado, y ahí es
esa responsabilidad no se pueden escapar. Y si eso no se modifica, si la actitud de quienes nos gobiernan, si los dirigentes políticos colombianos no tomamos en serio este problema del riesgo como un asunto que hay que atender rigurosamente, estemos seguros que cada determinado número de años vamos a tener desastres de este calibre, y estemos seguros que va a llegar el día en que vamos a tener un desastre de esos que todavía no hemos tenido en Colombia. Realmente todavía en Colombia no hemos tenido problemas tan graves como los que podríamos tener el día de mañana. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador. Vamos